Capítulo 1. Reinventarse. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Charles Darwin. Una de las cosas más difíciles de hacer es mantener una mente abierta a la hora de explorar algunos conceptos que desafían nuestra forma habitual de pensar. Todos sabemos que lo que nuestro cerebro es capaz de percibir es solo una pequeña parcela de lo que en realidad encierra. Sin embargo, en el momento de actuar tendemos a hacerlo como si lo que nosotros viéramos fuese lo único que existiera. ¿Cuántas veces, por ejemplo, el ojo verdaderamente entrenado no es el que de un vistazo distingue formas y colores, sino el que descubre lo que las personas sienten y no dicen? Hay facetas de la realidad que, si alcanzáramos a verlas, nos revelarían muchas cosas que añadirían años a nuestras vidas y calidad de vida a nuestros años. Es lógico que nos preguntemos el porqué de esta extraña situación que nos lleva a permanecer ciegos frente a aquellas oportunidades que la vida, sin saberlo nosotros, nos ofrece. Solo comprendiendo un poco mejor la interacción entre el cerebro y la mente, podremos dar una explicación a por qué el cerebro no funciona con el nivel de eficiencia que esperaríamos de él. Es frecuente escuchar que solo utilizamos un 10% de nuestro cerebro. Esto no tiene ninguna base científica y aún así, de alguna manera, todos sabemos, aunque sea a nivel intuitivo, que tenemos recursos, fortalezas y talentos dentro de nosotros que están todavía por descubrir. El cerebro es un órgano tan complejo que, a pesar de suponer solo el 2% del peso corporal, consume el 25% del riego sanguíneo. Procesos tales como el análisis, el aprendizaje o el pensamiento creativo precisan de una gran energía que llega en forma de glucosa y oxígeno a través de la sangre. La misión más importante del cerebro es la de ayudarnos a sobrevivir. Hace más de 2 millones de años, el Homo habilis sobrevivió mientras que sus primos, los parántropos, no lo lograron. La razón no fue otra que el hecho de que el primero desarrolló un cerebro mayor y más eficiente. La tarea de sobrevivir tiene mucho que ver con la capacidad de resolver problemas, tomar decisiones, afrontar obstáculos y aprender de los errores. Nuestra capacidad de observación y análisis, combinada con las facultades de la inteligencia, la memoria, la imaginación y la creatividad, constituye el sustrato que necesitamos para hacer frente con eficiencia a los desafíos que la vida nos presenta. Sin embargo, todas estas facultades y capacidades son de muy poca utilidad si frente a los retos nos llenamos de ansiedad o de angustia. Nos guste aceptarlo o no, una persona bloqueada emocionalmente está anulada intelectualmente. Las emociones que sentimos y que tienen tanta importancia a la hora de resolver problemas no surgen de la nada, sino que tienen una fuente de procedencia muy clara y específica. Conocer los orígenes de dichas emociones es muy importante si queremos gestionarlas de forma adecuada. Esto tiene especial relevancia cuando nos encontramos en situaciones muy difíciles, donde estamos sometidos a mucha presión y en las que nuestras decisiones pueden tener importantes consecuencias.
Cuando emociones tales como el miedo o la desesperanza se apoderan de nosotros, se produce un auténtico secuestro cerebral. Y no importa lo inteligentes que seamos, nuestra inteligencia no brillará por ninguna parte. Lo que hace insoluble la mayor parte de los problemas no es la dificultad del problema, sino nuestra sensación de pequeñez en el momento de hacerle frente. Por eso, la verdadera capacidad para resolver problemas de una manera creativa pasa por lograr que, cuando nos aproximemos a dichos problemas, nuestro cerebro tenga el grado de equilibrio que es necesario tener para que funcione de manera óptima y encuentre una alternativa de solución eficiente. De la metalurgia hemos adoptado la palabra resiliencia, que no es sino la resistencia que ofrece un metal para ser deformado. También hemos adoptado de esta misma ciencia la palabra elasticidad, que es la capacidad de ese metal para volver a su forma original cuando la fuerza que lo deformó ha desaparecido. El acero, por ejemplo, ofrece una gran resiliencia, porque cuesta mucho deformarlo y a la vez tiene una gran elasticidad para volver a su forma inicial una vez que la fuerza que actuaba sobre él ha desaparecido. Hay personas que tienen una extraordinaria capacidad de aguante ante la adversidad y que difícilmente pierden su serenidad. Suelen también ser estas mismas personas las que antes se recuperan después de pasar un episodio doloroso en sus vidas. De la medicina hemos adoptado la palabra homeostasis, que es el conjunto de mecanismos que mantienen ciertos parámetros del organismo en unas cifras constantes. Nos interesa conocer cómo desarrollar en nosotros esa resiliencia y esa elasticidad. Nos interesa saber cómo desarrollar mecanismos para mantener nuestra homeostasis, nuestro estado de equilibrio, cuando las circunstancias en las que nos encontremos sean difíciles e incluso adversas. Para lograr semejante competencia es preciso que nos adentremos en los complejos resortes de la mente humana a fin de descubrir cómo gestionarla de la manera más adecuada posible. Aunque no me gusta mucho la analogía entre el cerebro y ordenador, sí que nos podría ser muy útil a la hora de comprender ciertas cosas que tienden a ser un poco escurridizas. Nuestro cerebro se asemejaría parcialmente a un espejismo ordenador capaz de hacer los cálculos más sorprendentes y encontrar las soluciones más innovadoras. Sin embargo, al igual que el ordenador funciona de acuerdo con un programa, un software, nuestro cerebro responde también a un software que estaría situado en el plano de la mente. Un ordenador magnífico con un software mediocre genera resultados mediocres. Un cerebro excepcional con un software mental limitante solo producirá procesos limitados. El software mental se fabrica fundamentalmente a través de las experiencias. Esas experiencias se convierten en los puntos de referencia que deciden la manera en la que el cerebro ha de operar en el futuro. Imaginémonos, por ejemplo, que alguien hubiera tenido una serie de experiencias muy negativas teniendo como jefe a una persona del sexo opuesto.
El resultado sería que si a esa persona le asignan en su nuevo trabajo a un jefe también del sexo opuesto, probablemente empezará a experimentar un conjunto de emociones muy poco agradables. Entre ellas podríamos tal vez citar la frustración, el resentimiento o incluso la ira. Posiblemente el rendimiento de esa persona empezaría a ser pobre, teniendo muchos despistes y cometiendo múltiples errores. Este sería un caso claro de un cerebro perfectamente capaz, vuelto incapaz por un software experiencial que continuamente le está limitando. Algo similar podría ocurrir con un niño que haya experimentado mucho sufrimiento a la hora de aprender algo nuevo. Sometido a la necesidad de un nuevo aprendizaje, el niño será incapaz de mantener la atención, de comprender y de memorizar. Parte de las experiencias que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas son esencialmente para la supervivencia y por lo tanto están muy bien donde están. Sin embargo, otras experiencias son, como hemos visto, profundamente limitantes e impiden la adaptación ante entornos inciertos y cambiantes. Es precisamente este tipo de experiencias las que más nos interesa conocer y comprender, porque cuando las cambiamos, nuestro cerebro también cambia y se hace más capaz. El software, el programa de un ordenador, salvo que contenga tal vez algún tipo de virus informativo, no puede dañar el hardware, es decir, la estructura física del ordenador. Sin embargo, el software mental, cuando es disfuncional, sí que puede generar lesiones en la parte física, en el hardware, en el cerebro. Por eso, si cambiamos un programa mental disfuncional por uno funcional, sí que se produce un claro impacto en la estructura física del cerebro humano. Que el cerebro del adulto es maleable ya tiene poca discusión. Hoy sabemos que, cambiando la forma de pensar, cambiamos los circuitos cerebrales. También sabemos que las personas ancladas en una mentalidad negativa favorecen la muerte neuronal y que aquellas que han decidido enfocarse en lo positivo generan nuevas neuronas a partir de células madres cerebrales. Los seres humanos, cuando cambiamos nuestros programas mentales más limitantes por otros que lo son menos, modificamos físicamente la estructura de nuestro propio cerebro. Tal vez por eso, Santiago Ramón y Cajal, nuestro primer premio Nobel de la Medicina en 1906, decía que todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Es importante que entendamos que Cajal no hablaba metafóricamente, sino literalmente. Esto nos puede llenar de ilusión a todos aquellos que aspiramos a hacer crecer y evolucionar nuestra inteligencia y nuestra capacidad de aprendizaje, a la vez que pone en nuestras manos una gran responsabilidad, la de descubrir qué es lo que necesitamos hacer y entrenar para reinventarnos a nosotros mismos. Resumen final. Si quiere reinventarse, enfóquese en lo que quiere y no en lo que teme. Capítulo 2. La mirada interior. ¿Quién es capaz de hacer que el agua turbia se aclare? Déjala quieta y poco a poco se volverá clara. Lao Tzu.
Nuestras experiencias, cuando han sido intensas desde el punto de vista emocional, sobre todo si han tenido lugar durante nuestra niñez, pueden dar lugar a lo que se denominan creencias inconscientes. Este tipo de creencias son en realidad convicciones que tenemos. Se trata de algo que para nosotros es una auténtica certeza y que, por lo tanto, no admite discusión. No se parecen a ideas, sino a verdaderos sentimientos. Es muy diferente pensar, por ejemplo, que no soy capaz de hacer algo, a sentirme incapaz y a saberme incapaz. Cuando hablamos de estas creencias, hablamos de algo muy enraizado en la mente. Me gustaría resaltar que la mayor parte de las convicciones que nos limitan lo hacen sin que nosotros lo sepamos. Esto es, actúan por debajo del plano de la conciencia. Posiblemente muchos de nosotros hemos oído hablar del test de cociente intelectual, que durante muchos años se consideró que medía la inteligencia de una persona. Es curioso que cuando a una serie de jóvenes se les ayudó a desenmascarar algunas de estas convicciones profundamente limitantes que tenían sobre quienes eran y a transformarlas en convicciones más positivas, consiguieron elevar de forma extraordinaria su cociente intelectual. Esto significa ni más ni menos que algunas de nuestras convicciones pueden limitar de forma muy importante el despliegue de nuestra inteligencia. Muchas veces estamos convencidos de que somos de una manera determinada y nos parece imposible llegar a cambiar. Sin embargo, vuelvo a repetir que lo que nuestro cerebro es capaz de reconocer y de captar en nosotros es solo una pequeña parte de la realidad que somos. Además, conviene saber que nuestro cerebro, en lo que a percepciones se refiere, puede engañarnos por completo. Cuando uno observa un amanecer y todo el movimiento del sol hasta que éste se oculta, la percepción visual que se tiene es que el sol se ha movido, mientras que yo estaba quieto. Le costó mucho a Galileo que las mentes de la época se abrieran a considerar algo que estaba en línea opuesta, no solo con lo que pensaban, sino también con lo que veían. Hay una serie de ideas que tendemos a descartarlas de entrada porque están en contradicción con lo que nuestros propios sentidos nos muestran. Pondré otro ejemplo para una mayor claridad. Todos entendemos que la materia está formada por átomos y que como nuestro cuerpo es material, pues también está integrado por átomos. Cuando observamos nuestro cuerpo, lo vemos sólido y sin embargo, esto es una percepción que no se sostiene con la realidad. En una ocasión en la que visité el Museo de la Ciencia en Londres, explicaban algo sorprendente. La parte que podríamos llamar sólida de un átomo es el núcleo, que si recordamos de alguno de nuestros estudios de física, está rodeado de una corteza que es un espacio fundamentalmente vacío y por el que se mueven los electrones. Pues bien, para que nos hagamos una idea de lo hueco que está un átomo, el núcleo tendría el tamaño de un balón de fútbol, colocado en medio de la ciudad de Londres, mientras que la corteza ocuparía el espacio de toda la capital británica, cuyo diámetro es de alrededor de 50 kilómetros. Si estamos formados por átomos, como lo estamos, quiere decir que estamos fundamentalmente huecos y a pesar de ello
nos vemos sólidos. También nuestras vísceras cambian de tal manera que muchos de los órganos que tenemos actualmente no contienen ninguna de las células que teníamos cuando nacimos. Son células nuevas que han aparecido como consecuencia del proceso de reproducción celular que sucede de manera continua en el cuerpo. Va a hacer falta, por parte del lector, una mente muy abierta para adentrarse en estas páginas, no porque se vayan a hacer revelaciones de fenómenos extraordinarios, sino porque nos vamos a dar cuenta de que o salimos de nuestra forma tan limitada de pensar, o seremos incapaces de ver las cosas desde esa perspectiva que nos va a permitir descubrir puertas donde antes solo veíamos muros. Necesitamos recuperar la capacidad de sorpresa y de asombro de un niño para introducirnos en lo que Einstein llamaba la belleza del misterio. De igual manera que la realidad de los microorganismos se hizo patente con la invención de un instrumento de observación que era el microscopio, y que la realidad de las galaxias se ha hecho patente con la utilización del telescopio, vamos a necesitar un instrumento muy especial para adentrarnos en el mundo interior y descubrir aquello que, aún existiendo, permanece oculto. Ese instrumento de observación no es otra cosa que la conciencia. Me gustaría contarle al lector una historia fascinante que le escuché relatar a Stephen Covey. Dos pescadores se encontraban en un río en Estados Unidos, pescando con una técnica de la mosca. En esta técnica, que se ha popularizado en muchas películas, el hilo se mueve como un látigo encima del agua, golpeando ocasionalmente la superficie del agua para dar la impresión de que un insecto ha caído en ella. Esto hace que las truchas inmediatamente se lancen a la captura, lógicamente para que al pez le dé tiempo a cruzar su presa, para que al pez le dé tiempo a cazar su presa, ha de sentir que está muy cerca de ella. Por eso, en esta técnica de pesca, es de gran importancia que el cebo toque el agua en la proximidad de los peces. Uno de los pescadores pescaba muchísimo, mientras que el otro no pescaba nada. Preguntados sobre la posible explicación a este hecho tan curioso, muchas personas hablaban de suerte y otras de experiencia. La realidad se aleja mucho de lo que nos parece razonable. El pescador que pescaba tantos peces utilizaba unas gafas especiales que se llaman gafas polarizadas y que le permitían distinguir la silueta de los peces debajo del agua. A los que no somos especialmente aficionados a la pesca, no se nos habría pasado ni siquiera por la cabeza que esta fuera la explicación, ya que no teníamos ni idea de que hubiera gafas capaces de lograr algo tan sorprendente. Nuestra conciencia se asemeja a las gafas polarizadas de la historia. Ella es la que nos va a ayudar a descubrir qué es lo que hay en nuestro interior, aquello que no nos deja vivir la vida como nos gustaría vivirla, en lo que sí que depende de nosotros y que es mucho. La conciencia necesita de la atención.
La conciencia sería como el ojo que ve y la atención como la luz que ilumina para que el ojo vea. Solo cuando llevamos la atención a nuestro interior es cuando podemos descubrir aquello que permanecía cubierto y desvelar aquello que estaba velado. Resumen final. Debajo de muchos de sus miedos más profundos no existe una incapacidad real para enfrentarse a ellos, sino la convicción de que usted es incapaz.